¿El reino de quién? Es la lección número 3. Quiero animarlos o invitarlos a que vayamos a las Sagradas Escrituras en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, y veamos los versículos 14 y 15. Segunda de Corintios 5, 14 y 15, leemos lo siguiente: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Con este pasaje en nuestras mentes, hermanos, quiero introducir esta lección. Es difícil, incluso tienen esto en sus propias notas, es difícil arreglar algo que no entendemos. Y más difícil aún cuando pensamos que el problema en realidad no es el verdadero problema. En el contexto del matrimonio, hermanos, son pocos los que entienden lo que es necesario entender para que un cambio permanente tome lugar en medio de su relación. ¿Qué queremos decir con esto, hermanos? Cuando nosotros nos enfrentamos a alguna dificultad, no podemos atenderla adecuadamente hasta que no entendamos cuál es el origen de esa dificultad. La semana pasada daba esta ilustración y la uso continuamente en consejería y la compartía esta semana con el pastor Irán también. Si tenemos una filtración en un muro de la casa, vemos simplemente que se está humedeciendo la pared. Vemos que está comenzando a formar salitre y que se está dañando la pintura continuamente. Ya hemos raspado un poco y lo hemos pintado, pero vuelve a ocurrir una y otra vez. Nunca vamos a poder atender adecuadamente ese problema hasta que no vayamos al origen, a la raíz, a lo que está ocasionando esa filtración. Para ello tendríamos entonces que comenzar a derribar una parte del muro para llegar al fondo del asunto y descubrir en dónde está el problema y poder solucionarlo de origen. Y entonces, y solo entonces, dejará de enmohecerse y humedecerse ese muro. Y podremos pintarlo y podrá lucir como queremos que luzca. Esta es una ilustración que suelo usar, hermanos, porque a menudo en los matrimonios suele haber una gran cantidad de conflictos y cuando uno se sienta y escucha a ambas partes, al esposo, a la esposa, cada uno de ellos van a señalar una gran cantidad de circunstancias que no son más que las consecuencias de un problema de origen. A menudo van a señalar cosas como la falta de compromiso de parte del varón, quizá la falta de atención, el poco interés que muestra para con su esposa, que se ilustra fácilmente en diversas circunstancias, como el hecho de que ni siquiera es capaz de levantar el plato de su mesa y llevarlo al fregador. Detalles como esos son los que suelen mencionar y que no estoy minimizando en estos momentos, hermanos, porque son situaciones reales. Uno puede de pronto, cuando los ve desde fuera, darse cuenta de lo vanos que podrían ser en un sentido, pero en última instancia son la clase de cosas que generan una gran cantidad de conflictos, o al menos eso es lo que aparentemente es. Porque en realidad no son esos detalles los problemas, sino algo que está en el fondo. Y eso es lo que tenemos que entender. ¿Qué es lo que está ocurriendo en los corazones que se manifiesta en ese tipo de circunstancias, situaciones o actos a menudo egoístas, de orgullo y de diferentes tipos? Quiero que vean ustedes una ilustración que tengo ahí, que coloqué ahí en su bosquejo. La tomo del libro que estamos usando una vez más. Estas lecciones las estamos basando en el libro ¿Qué estabas esperando? De Paul Tripp. Y quise tomar esta ilustración porque es sumamente ilustrativa, valga la redundancia. Gabriela había llevado siempre su sueño consigo como una piedra preciosa en una bolsa de terciopelo.
A los 12 años, hojeaba las revistas hogareñas de su madre y se imaginaba su futura casa y familia. Cuando fue a la universidad ya sabía qué clase de casa y familia quería. Ella no estaba simplemente esperando ser feliz, ya sabía qué la haría feliz. No estaba consciente, pero en realidad estaba buscando a ese hombre especial que le ayudaría a realizar su sueño. Así que mientras más conocía a Bernardo, más se sentía atraída hacia él. Ella en verdad creía que se estaba enamorando y a él le encantaba el hecho de que ella estuviera loca por él. Ahí termina su cita, déjeme continuar con un fragmento más. Fue un cortejo rápido. Ni Gabriela ni Bernardo querían que algo se interpusiera en su relación. Su boda, mientras estaban entre el 3º y 4º año de la universidad, fue emocionante y hermosa. En verdad, parecían la pareja perfecta. Parecían complementarse perfectamente el uno al otro. Gabriela no podía creerlo. Recordaba el álbum que había hecho cuando niña. Estaba a punto de vivir lo que había puesto en aquellas hojas. Fin de la cita. Con esta ilustración en sus mentes, hermanos, vamos a estar señalando esta ilustración. La historia no termina allí. Una vez que se casan, en la historia, Gabriela y Bernardo tienen que enfrentar algo que no habían planeado y fue un embarazo. Y no fue un embarazo común, porque eran gemelos. Él ni siquiera había podido terminar todavía la universidad y ahora tenía que lidiar con los gastos del embarazo, de la casa y de diferentes necesidades que ustedes saben que surgen cuando unimos nuestra vida con otra persona. Por lo que de pronto los planes que Gabriela había trazado con tanta diligencia desde que tenía 12 años comenzaron a verse completamente frustrados. La casa que ella había imaginado, que ella había fantaseado llegar a tener, realmente estaba lejos de lo que estaba experimentando con los gemelos ya presentes en el hogar. Este tipo de circunstancias comenzaron a traer una grande frustración en el corazón de Gabriela y eventualmente en el de Bernardo. Ambos comenzaron a descuidarse el uno al otro. Ambos comenzaron a ensimismarse. Ambos comenzaron a tratar de sobrevivir en medio de las diferentes circunstancias inesperadas a las que ahora se tenían que enfrentar. Su relación obviamente pasó la factura. Una gran cantidad de conflictos comenzaron a surgir entre ellos. Al punto de que ahora aquellas cosas que antes incluso les deleitaba compartir, ahora era difícil hacerlo. Había un distanciamiento entre ellos, había dificultades continuamente, discusiones por cosas incluso insignificantes. El hecho de que no colocó el plato de cierta manera, el hecho de que tal vez no recogió la toalla del borde de la cama, el hecho de que quizá el tubo de la pasta lo dejó abierto, todo ese tipo de detallitos comenzaron a generar conflictos entre Bernardo y Gabriela. ¿Qué es lo que ocurrió, hermanos? ¿O qué es lo que estaba ocurriendo? Segunda de Corintios 5, que acabamos de leer al principio, particularmente versículo número 15, nos presenta una verdad sumamente importante. Este pasaje nos habla acerca de la redención en Cristo. Este pasaje nos habla acerca de la reconciliación que Dios en Cristo obra para con pecadores como nosotros. Pero el versículo 15 particularmente nos señala el propósito por el cual el Señor nos rescata, o lo que Dios obra cuando nos rescata. Y la frase que quiero destacar es: y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Un comentarista acerca de este versículo en particular dice: el propósito de la obra redentora de Cristo consiste en que su pueblo,
liberado de la maldición del pecado, goce ahora de una vida de comunión con Él. Los propósitos egoístas y las ambiciones han sido desechadas, pues ahora el propósito del creyente es vivir por aquel que murió por ellos. Como en otra parte dice el apóstol Pablo, Romanos 14, 7, 8, porque ninguno de nosotros vive para sí, ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. ¿Qué verdad implícita hay en esto detrás? Lo que está implícito detrás de esto, amados hermanos, es que nosotros fuera de Cristo somos egoístas, egocéntricos. Fuera de Cristo nosotros vivimos para nosotros mismos. Es lo que está diciendo el texto. Cristo nos salva para que ya no vivamos para nosotros mismos, para que ya no vivan para sí. Y esa es la tendencia natural del corazón del hombre. El hombre vive para sí mismo. Usted y yo, amado hermano, antes de Cristo solamente vivíamos para nosotros mismos, buscando lo nuestro, pensando lo nuestro, deseando lo nuestro. Esa es la tendencia de todo ser humano. Vean a sus propios hijos, aquellos que ya los tienen. Esa inclinación egoísta continuamente, lo que es mío, incluso son bebés y pelean ya por lo suyo, viven para sí mismos, hermanos. Esa es nuestra naturaleza caída. En Cristo somos libertados para dejar de vivir para nosotros mismos y comenzar a vivir para aquel que nos rescató. Vivir para Cristo. Pero aquí empezamos a entrelazar las doctrinas. El ya, pero todavía no. Nos recuerda que hay un remanente de pecado. Y que aunque usted y yo ahora hemos sido libertados para vivir en obediencia a Dios y vivir para Cristo, esto no es lo que ocurre todos los días. De hecho, la mayor parte del tiempo seguimos viviendo para nosotros mismos. La mayor parte del tiempo seguimos pensando en nosotros mismos. La mayor parte del tiempo seguimos lidiando y luchando con nuestro propio egoísmo, con nuestro egocentrismo. Y eso es particularmente cierto en el ámbito del matrimonio. En el ámbito del matrimonio a menudo estamos pensando en nosotros mismos y no en el prójimo, no en el esposo, no en la esposa, no en el cónyuge. Esto redunda en dificultades y consecuencias porque no solamente usted, hermano, también usted, hermana, ambos están ensimismados a menudo, viviendo cada uno para sí mismo, y eso trae dificultades. Pensemos una vez más en la ilustración de Bernardo y Gabriela. ¿Considera usted, a la luz de lo que leímos y lo que expliqué posteriormente, de cómo se fue complicando su matrimonio, que lo que Bernardo y Gabriela tenían desde un principio podría considerarse amor? O podríamos más bien llamarlo atracción. ¿Y por qué es que ellos habrán unido su vida en un principio? Si usted lo reflexiona en estos momentos, ¿cuál cree usted que realmente era la motivación de Gabriela? A la luz de lo que leímos, los detalles que vimos al momento de unir su vida a Bernardo. No hablamos mucho de Bernardo, pero también podríamos pensar, ¿cuál habrá sido la motivación de Bernardo al momento de desear unir su vida con Gabriela? ¿Realmente sería amor lo que los llevó a vincularse? Exteriormente, todos podrían pensar que así era. Pero si nosotros vamos al fondo del corazón de ambos, ¿qué es lo que descubriríamos, hermanos? Dejemos esto para reflexionar y lo retomaremos en un momento más. Pero lo que quiero señalar en este punto, hermanos, es que a la luz de 2 de Corintios 5, versículo 15, podemos entender que la raíz de nuestros problemas se llama pecado. Que el pecado, por naturaleza, es algo antisocial. ¿Qué significa esto? La realidad de muchos de nuestros conflictos es que estos son causados no porque no amemos a nuestro cónyuge, sino porque o debido a que nos amamos más a nosotros mismos.
pecado, al ser egocéntrico, nos lleva a amarnos más a nosotros mismos que al prójimo. Esto ocasiona que en la práctica a menudo lo que buscamos es que nuestro cónyuge en realidad nos ame tanto como nosotros nos amamos a nosotros mismos. Esto es lo que el ser humano tiende a hacer una y otra vez. Piense usted por un momento por qué con algunas personas se siente más empatía que con otras. A menudo no es tanto por el carácter de esa persona, sino porque tal vez esa persona compagina contigo, con tu yo, con tu egoísmo, porque realmente te trata bien. Cuando alguien te trata mal, entonces no es tan agradable delante de tus ojos. Pero mientras te está tratando de forma amable, de forma agradable, te está haciendo el bien, entonces tú aprecias a esa persona. Eso es lo que ocurre en nuestros conflictos interpersonales, hermanos. A menudo cuando alguien nos hace daño nos sentimos sumamente ofendidos, pero mientras esa persona fue amable con nosotros, nosotros realmente tuvimos aprecio para con ella, pero cuando de pronto cambian las cosas, dejamos de sentir esa clase de aprecio hacia ese prójimo. En el ámbito del matrimonio esto ocurre continuamente, hermanos. Cito a Paul Tripp. Así que tratamos de reclutar a nuestro cónyuge para que se someta voluntariamente a los planes y propósitos de nuestro claustrofóbico reino unipersonal. Por eso esta lección se llama ¿el reino de quién? La Biblia nos enseña continuamente que hay una pugna constante en nuestro corazón entre dos reinos. ¿Estamos viviendo para el reino de Dios o estamos viviendo para nuestro propio reino? A menudo en nuestras decisiones mostramos estar viviendo para nuestro propio reino, para lo que nosotros deseamos, para lo que nosotros queremos, y no para el reino de Dios. Por eso es que podemos decir que a la luz de 2 Corintios 5:15, en primera instancia el pecado es algo antisocial, porque nos lleva a vivir para nosotros mismos y no para nuestro prójimo. Nos lleva a pensar en nosotros mismos y no en nuestro prójimo. Nos lleva a vivir para nosotros mismos y no en pro del bienestar o del crecimiento espiritual de nuestro cónyuge. Esto es lo que a menudo trae entonces conflictos. Pero en segundo lugar, una vez que vemos que el pecado es antisocial, podemos ver que el pecado también tiende a deshumanizar, como dice Paul Tripp. ¿Qué quiere decir con esto? Como consecuencia natural del primer punto, comenzamos a ver a nuestro prójimo como un mero instrumento para alcanzar nuestros propósitos o como un obstáculo que nos estorba cuando no nos permite hacer lo que nosotros deseamos hacer. Cuando cumple con tus demandas, a menudo estarás satisfecho. Pero cuando no es así, entonces surge el enojo, el resentimiento y la insatisfacción. Hermanos, esto es particularmente cierto en el ámbito del matrimonio. Cuando mi esposo está alineado a lo que yo quiero, entonces las cosas están bien. Pero cuando de pronto él está caminando de forma contraria a lo que yo deseo, surge el conflicto, o viceversa. Cuando mi esposa se está sometiendo rigurosamente a lo que yo deseo, las cosas van a ir bien. Pero si de pronto mi esposa toma una dirección un tanto diferente, entonces va a haber dificultad. Ahora, aquí no estoy hablando de pecado, hermanos. Aquí estoy hablando del día a día, de aquellas cosas que incluso pasan por un tema de preferencias, pasan por un tema de lo que más me gusta a mí y que no necesariamente es lo que le gusta a mi esposa o a mi esposo. Pensemos en esto, hermanos. ¿Por qué? Pregúntese usted, ¿por qué es que hay cosas que a usted le desagradan, pero a otros le son indiferentes? Porque hay cosas que a usted le molestan y que no estamos hablando de pecado, pero que para otros realmente no tienen ningún problema con ello. Esto particularmente en el ámbito del matrimonio. ¿Por qué, hermano? Hay cosas que a usted le enojan tanto y a su esposa hasta le parecen una tontería. ¿O por qué, hermana? Hay cosas que a usted le molestan tanto, pero para su esposo incluso ni siquiera tiene importancia.
Porque estamos hablando de aspectos que tienen que ver con el ego, con el yo, con su propio reino, no con las cosas que Dios señala en su palabra que se deberían de hacer o no hacer. De manera que a menudo en el ámbito del matrimonio lo que vemos cuando hay conflictos es un choque de egoísmos, de egocentrismos, que se encuentran en el corazón, hermanos, y que se hacen evidentes en esa gran cantidad de detalles que mencionaba yo, que a menudo me siento a escuchar de diversos matrimonios, que tienen una lista enorme cada uno de ellos, y que recuerdan aquí, o sea, tienen hasta, parece impreso en sus mentes y conciencias todos esos pequeños detallitos que desde su perspectiva son los que están trayendo conflicto. Y que desde la perspectiva errada, equivocada, por eso comenzaba diciendo que no podemos arreglar algo cuando no sabemos cuál es el problema real. Desde la perspectiva de cada uno de estos matrimonios, hermanos, y cuando hablo en tercera persona, me gustaría que se apropien de esto, cada uno de ustedes, hermanos. Desde esa perspectiva errada, consideran que la situación en su matrimonio se va a arreglar en la medida en que el esposo comience a dejar la ropa sucia en el cesto de la ropa sucia y deje de colocarlo en la cama. O creen que se va a solucionar cuando la esposa comience a tapar el tubo de la pasta dental. Creen que sus problemas se van a solucionar cuando simplemente cada uno de ellos comience a hacer lo que el otro considera que está mal en el otro. Pero el problema de raíz, hermanos, no es ese, es el egoísmo. Y es que el pecado, en última instancia, a la luz de 2 Corintios 5, es egocéntrico. Los seres humanos somos criaturas orientadas hacia un reino. En el día a día siempre estamos viviendo, ya sea para el reino de Dios o para el reino del yo. En Cristo, el apóstol Pablo afirma que ahora podemos vivir para el avance del reino de Dios. Y antes de Cristo, solo vivíamos para nuestro propio reino. Cuando vivimos de esta manera, nosotros sabemos exactamente lo que queremos, cuándo lo queremos y cómo lo queremos. Y los problemas surgen cuando las cosas no ocurren a nuestra manera. Y si consideramos que alguien es responsable por ello, nuestro enojo y amargura se van a comenzar a desbordar hacia esa persona. Esa es la verdadera raíz de muchos de los conflictos que suelen tener entre ustedes, hermanos. El egoísmo, el carácter egocéntrico del pecado. Y de hecho, esta orientación egocéntrica del pecado puede provocar, por lo tanto, ya sea una fuerte atracción hacia otra persona o un fuerte rechazo hacia otra persona. Esto en la medida en que creemos que podemos encontrar en ella lo que consideramos que necesitamos, o en la medida en que ya no creemos que podamos encontrar en esa persona lo que realmente creemos que necesitamos. Y esta es la atracción egocéntrica, hermanos, que a menudo puede ser confundida con amor. Piense otra vez en Bernardo y Gabriela. ¿Será acaso que era esta atracción egocéntrica la que las llevó a buscar vincular sus vidas? Recuerde que Gabriela desde los 12 años había formado un cuaderno de recortes con cómo ella deseaba su vida. Y recuerde que dijimos en los detalles que ella en realidad estaba buscando al hombre que encajaría en ese gran sueño que ella tenía en su corazón. Y cuando conoció a Bernardo, ella pudo ver que ese hombre era esa pieza del rompecabezas que le hacía falta para completar el cuadro, para completar su gran sueño. Y los conflictos comenzaron cuando ese hombre dejó de ser la pieza del rompecabezas que ella creía necesitar para que su sueño fuera completamente cumplido. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, y yo lo he reflexionado, realmente no empezamos nuestro matrimonio de esta forma? ¿Cuántos de los que estamos aquí? ¿Cuántos de nosotros no comenzamos nuestra relación por causa de esta atracción egocéntrica y no por el verdadero amor bíblico? Gloria a Dios que tal vez entre nosotros haya amados hermanos que comenzaron su cortejo y pudieron entender quizá algunos aspectos de este tipo y hoy en día
están lidiando un poco menos con las luchas, un poco menos, hermanos, porque estas luchas van a estar continuamente entre nosotros. Pero muchos de nosotros éramos ignorantes de todas estas verdades. Y hoy en día, muchos de los conflictos que estamos enfrentando pueden trazar su origen a esa atracción egocéntrica que es la que nos llevó a unir nuestras vidas en matrimonio, hermanos. Jóvenes solteros, hermanos, que no se han casado el día de hoy entre nosotros, hermanos, reflexionen en todo esto. Reflexionen en todo esto para que al momento de ustedes buscar cortejar a una joven o sean cortejadas por un joven, hermanas, puedan discernir y entender que el llamado al matrimonio tenemos que apartarlo de esta atracción egocéntrica y basarlo más bien en el propósito divino, en el propósito del que hablábamos en la primera lección la semana pasada, en el entendimiento de que el matrimonio en sí mismo no es un fin, pero un medio para alcanzar un fin. ¿Cuál es ese fin que Dios ha trazado para cada uno de nosotros en Cristo? Nuestra santificación, hermanos. Su santificación, mi santificación. Eso es lo que Dios se ha propuesto. De manera que en el caso de Gabriela y Bernardo, en la superficie todo parecía maravilloso, pero ese era el problema, que en la superficie es lo que aparentaba, no en el corazón. Había un problema de raíz. Por lo tanto, una aplicación práctica de esto, hermanos, para que podamos cobrar ánimo el día de hoy, es que cuando logramos entender esto, cuando logramos hacer a un lado esta atracción egocéntrica, es cuando en realidad se está abriendo camino al amor bíblico, al amor verdadero. Lo que ocurrió en la vida de Gabriela y Bernardo, siendo cristianos genuinos, es que Dios tuvo que introducir su mano, digámoslo así, tuvo que irrumpir en medio de esas vidas, haciendo pedazos esos sueños, esas ilusiones, esas fantasías, tanto de Gabriela como Bernardo, para darles la oportunidad a que finalmente y por primera vez comenzaran a amar verdaderamente, comenzaran a amar bíblicamente. Hermanos, quizá ustedes vienen aquí el día de hoy y tienen ciertos conflictos en su matrimonio. Si ustedes entienden el día de hoy este punto importante, van a avanzar un gran trecho en la solución de los conflictos que están enfrentando en sus matrimonios. Si ustedes están lidiando, enfrentando con el desaliento, el desánimo, la tristeza que es causada por el hecho de que las cosas no están siendo como ustedes querían que fueran, dense cuenta el día de hoy que eso es gracia de Dios, obrando en medio de ustedes para sacarlos de ese egocentrismo en el que se encuentran sumergidos y poder llevarlos, empujarlos, presionarlos a vivir y experimentar el verdadero amor de Dios, que pone su mirada fuera de nosotros mismos y no en nosotros mismos. Eso lo vamos a estudiar en los aspectos prácticos cuando avancemos en las próximas semanas, hermanos. Vamos a hablar acerca del verdadero amor. Vamos a hablar de las falsificaciones del amor, para que cada uno de nosotros podamos discernir en qué momentos estamos viviendo fundamentados en un falso amor y cómo podemos realmente vivir el verdadero amor bíblico. El amor que Dios nos llama a expresarnos unos a otros y particularmente en el contexto de nuestro matrimonio, hermanos. Por lo tanto, pregunta Paul Tripp, ¿podría ser que a medida que Gabriela y Bernardo comienzan a enfrentar la dura realidad de la muerte de sus sueños individuales y compartidos, su conflicto no es que están luchando por amarse, sino que se les está dando la oportunidad de amarse más de lo que lo hicieron jamás? Es cuando la atracción se desvanece, cuando los defectos brotan y los sueños mueren, que el verdadero amor tiene su mejor oportunidad de germinar y crecer. Para Gabriela y Bernardo, este triste y decepcionante momento no es el fin de todas las cosas, sino el inicio de algo realmente maravilloso. La egolatría nos hace desear todo en conformidad a nuestra voluntad, pero la gracia de Dios viene para demoler eso y librarnos de la esclavitud a nosotros mismos.
¿Será que eso es lo que está ocurriendo o ha ocurrido continuamente en su propio matrimonio, hermano? Quizá usted venga el día de hoy con su matrimonio no en crisis, pero bien interesado en escuchar algunas de las enseñanzas porque sabe que ha habido momentos de dificultad. Quizá hoy por hoy todo está tranquilo, pero pregúntese, ¿por qué está tranquilo? ¿Por qué es que no hay conflicto? ¿Será porque simplemente han llegado a tratar de negociar en un sentido para que uno no se meta con el otro en ciertos aspectos y de esa manera llegar a una falsa paz en lugar de atender su propio egocentrismo? Déjeme darle una ilustración en el ámbito de la crianza, hermano. El ámbito de la crianza a menudo me ha ayudado a mí a entender de una manera muy práctica lo que debo aplicar en mi propio matrimonio, hermano. ¿Qué haría usted de pronto? ¿O qué ha hecho? Tal vez usted ya ha lidiado con esto cuando dos de sus hijos de pronto los encuentran en una fuerte pugna, parece una batalla campal de las que son raras ver en nuestros hogares. Y cuando se acerca porque escucha los gritos, ve qué es lo que está pasando, descubre que están peleando por el hecho de que quieren jugar ambos con un mismo juguete. ¿Qué deberíamos de hacer en ese caso? Si queremos ser padres bíblicos, si queremos y entendemos nuestro rol. Algunas veces lo que hacemos para tratar con esos conflictos es, a ver, ¿qué está pasando? Es que yo quiero jugar. No es que yo quiero, a ver, ¿quién empezó a jugar primero? ¿Quién lo tenía primero? No, pues yo. Bueno, entonces, hijo, vas a esperar, te va a jugar media hora él y después tú vas a jugar media hora él con el mismo juguete. ¿Sí? Media hora uno y media hora el otro, ¿ok? Y después quizá porque es una pugna regular, ya le establece hasta horarios. Miren, hijos, a cierta hora tú vas a jugar con este juguete y a esta hora tú vas a jugar con ese juguete. Uno diría, ¿cuánta sabiduría del Señor hay ahí para haber solucionado ese conflicto, hermanos? Pero lo cierto es que al hacer esto, lo único que estamos haciendo es atender legalistamente la circunstancia, la situación. Estamos yendo en contra de la voluntad de Dios. Podría uno pensar, eso es sabio. Eso fue correcto, pero la labor del padre es atender el corazón de sus hijos. La labor del padre es revisar y ayudarles a ver su tendencia egocéntrica, egoísta. Es confrontarlos con su pecado en esos momentos. Es ayudarles a ver su necesidad de Cristo. Es ayudarles a ver cómo es que esta tendencia egocéntrica se va a trasladar en muchos ámbitos de su vida mientras no la lidien desde ya en su propio corazón. Es ayudarles a ver incluso como papá, confesándoles que a menudo nosotros también actuamos de esa manera y luchamos con esa clase de pecado. Es ayudarles a ver que el problema no está en la superficie, pero está en lo interior, en lo interno. Es ayudarles a entender esta realidad para que puedan apreciar la gracia que hay en Cristo Jesús. Esto es exactamente lo mismo que quiero decir en el ámbito del matrimonio, hermanos. Quizá usted y su esposa, usted y su esposo hoy por hoy no tienen tantos conflictos porque simplemente han aprendido a lidiar cada uno con su propio reino unipersonal, egocéntrico y a no meterse el uno con el otro. Al hacer esto, hermanos, es una falsa paz. Lo que somos llamados a lidiar es con nuestro egocentrismo, con nuestro egoísmo. Tenemos que entender que esas dificultades que han surgido no son una evidencia del fracaso de la obra de Dios en nosotros, pero más bien son una evidencia de la gracia de Dios operando y actuando en nuestras propias vidas, ayudándonos a entender nuestras verdaderas dificultades, hermanos, nuestro corazón pecaminoso. ¿Para qué? Para que de esta manera, hermanos, y aquí quiero tratar de llegar a su corazón, sean orillados a clamar. Sean orillados a buscar a Cristo. Y lo he dicho bien, hermanos. Usted puede decir, pero somos cristianos, hermano, ¿cómo buscar a Cristo? Usted y yo necesitamos todos los días de Cristo. Todos los días necesitamos buscarle a Él. Todos los días necesitamos su gracia. Todos los días Él nos hace ver a través de estas manifestaciones egocéntricas que aún no hemos sido glorificados, hermanos. Todos los días nos confronta con nuestro propio pecado. Todos los días nos muestra que el Evangelio es algo que necesitamos aplicarnos a nosotros mismos una y otra vez, una y otra vez.
Todos los días son formas en las que Él quiere humillarnos para hacernos entender que separados de Él no hay nada que podamos hacer. Y la misma gracia que necesitamos en aquella primera ocasión cuando le conocimos, cuando disfrutamos de su perdón, cuando nos supimos reconciliados con Él, es la misma gracia que requerimos día tras día tras día. Pero lo cierto es que a menudo solemos vivir nuestras vidas creyéndonos fuertes en nosotros mismos. Este tipo de dificultades deberían de llevarnos a doblar nuestras rodillas, a cultivar nuestra comunión con Dios, a escudriñar su palabra, a implorar de su gracia, a suplicar: Señor, me muestras día tras día lo impotente que soy ante el pecado y necesito de tu gracia, necesito que tú me ayudes para vivir el día de hoy apartado de mi egocentrismo, para vivir el día de hoy glorificando tu nombre, sirviendo a mi esposa, sirviendo a mi esposo, porque en mis fuerzas no soy capaz de hacerlo, Señor. Y es que, lo había dicho ya hace rato, pero quiero reafirmarlo. El matrimonio, hermanos, no es un fin en sí mismo, sino un medio para alcanzar un fin. ¿Cuál es ese fin, hermanos? Una vez más, nuestra santificación. Dijimos que el propósito del matrimonio, el propósito más esencial, el deber más esencial en el ámbito del matrimonio es el proporcionar a mi cónyuge compañerismo. Lo vimos en la lección 1, a través de los textos bíblicos y los significados originales del hebreo. Bueno, hermano y hermana, ustedes están para ayudarse, para acompañarse en este peregrinar, a fin de que ambos puedan crecer en santidad, a fin de que ambos puedan llegar a conocer cada vez más y más a Cristo. Ese es su rol, ese es su llamado, hermana, y ese es su llamado, hermano. Somos llamados a ser santificados y en la medida de nuestras posibilidades ayudar a nuestro cónyuge para que también alcance ese fin, ese propósito. Y aquí también quiero hacer un paréntesis para nuestros hermanos solteros. Esto nos ayuda a entender algo importante también para ustedes. Y es que a menudo he escuchado hermanas, particularmente hermanas, que luchan, señalando que creen que no están completas, que no están pudiendo cumplir con su propósito debido a que no están casadas. Si entendemos que el matrimonio no es un propósito o un fin en sí mismo, sino un medio para alcanzar un fin, y ese fin es la santificación, aún tú que estás soltero, hermano, hermana, eres llamada a alcanzar ese mismo fin. Tu contexto, los instrumentos que Dios usará en tu vida son otros, pero al final todos estamos buscando llegar a ese mismo fin, nuestra santificación. Sí, el matrimonio acelera un poco ese proceso. Y los hijos todavía vienen a acelerar más ese proceso. Pero al final todos estamos buscando llegar a nuestra santificación, hermanos. Por último, recordemos a la luz de esta lección que a menudo los conflictos son el resultado de la guerra entre el reino del ego y el reino de Dios. Reflexione el día de hoy. Quiero que medite estas preguntas para su corazón. Vienen algunas allí en sus notas, pero estas no están allí. Estas más bien vienen en su cuestionario, perdón. Pero piense por un momento el día de hoy y reflexione en el transcurso de la semana. ¿Qué reino está dando forma a su matrimonio? ¿Es el reino de Dios el que está formando su matrimonio, moldeando su matrimonio, o es el reino de sus egos? ¿Qué reino diría usted el día de hoy que ha definido sus sueños? Piense en esto. Una forma de entender qué reino está definiendo sus sueños es, pregúntese, ¿qué es lo que usted diría que le hace realmente feliz? Un autor que se especializaba en consejería, que está ya con el Señor, ha partido con Cristo, David Paulison, llama a esta clase de preguntas, o las llamaba preguntas de rayos X, porque en apariencia son simples, pero si nosotros las
respondemos sincera y diligentemente, nos van a permitir descubrir cosas que hay en el corazón, hermanos. Esta pregunta, ¿qué es lo que le hace realmente feliz? Procure tomar tiempo y responderla, y en la medida en que usted sinceramente la responda, no trate de maquillarla, hermano. Respóndala con sinceridad, a fin de que pueda dar lugar a examinar su propio corazón y entender realmente lo que está ocurriendo en el fondo de su alma. Y si descubre que sus inclinaciones realmente son egocéntricas, centradas en el reino de su yo, gloria a Dios, arrepiéntase, confiese su pecado y busque la gracia de Dios en Cristo. Por eso es que son la clase de preguntas que es necesario que usted las conteste con toda sinceridad. ¿Qué es lo que usted anhela intensamente que sea su matrimonio? ¿No será que lo que usted pensaba que era amor no era realmente el amor del reino de Dios centrado en el prójimo para el servicio del prójimo? ¿No será que lo que realmente usted quería de la otra persona era que le amara tanto como usted se ama a sí mismo? ¿No será que a menudo el enojo que usted experimenta en su matrimonio revela cuán celosamente apegado está a los propósitos de su propio reino? ¿No será que los problemas que usted ha enfrentado o está enfrentando en su matrimonio, tanto pequeños como grandes, no son en realidad obstáculos, sino oportunidades que Dios le está proporcionando para que traiga gloria y alabanza a su nombre? Estas preguntas están en su cuestionario, hermanos. Quiero animarlo a que usted, con toda diligencia, con toda calma, están en la pregunta número 4 del cuestionario que se les proporcionó. La reflexión en casa y en oración, delante de Dios. Deje que el Señor examine, radiografíe su propio corazón y pueda mostrarle, evidenciarle lo que quizá ha pasado desapercibido durante tantos años. Y no se asuste, amado hermano, hay gracia, hay esperanza. Quizá usted puede decir, como una vez me ocurrió, que ya tiene más de 20 años de matrimonio y usted diría que tendría que conocer todas estas cosas. Amado hermano, no se avergüence si descubre que finalmente Dios está dándole la oportunidad para amar por primera vez, para vivir el matrimonio por primera vez. Más bien dé gloria a Dios que por su gracia se lo está mostrando en este punto, para que el resto de vida que les conceda el Señor pueda hacerlo conforme a su voluntad y para alabanza de su nombre, hermano. Que el Señor obre en medio de nosotros. Y déjeme concluir con esta cita de Paul Tripp que también está en sus notas. ¿No será que cuando tú has pensado que Dios te ha abandonado a ti y a tu matrimonio, Él ha estado muy cerca dándote el mejor regalo? Es decir, su gracia transformadora. Esta gracia te rescata de aquello de lo que tú no puedes rescatarte, de ti mismo. La reconciliación en tu matrimonio comienza cuando tú comienzas a reconciliarte con Dios. Comienza cuando comienzas a hacer esta oración radical, dice Paul Tripp. Vénganos tu reino, hágase tu voluntad justo aquí y ahora en este matrimonio como se hace en el cielo. Cosas buenas suceden como resultado de esta oración. Hay esperanza, hermanos. Hay esperanza. Yo no sé cómo venga usted en su matrimonio, pero hay esperanza. Siempre que nos arrepintamos, confesemos nuestra iniquidad y comencemos a ver las cosas como en realidad son. Que estos problemas que experimentamos no son más que la oportunidad que Dios nos está dando para dejar de mirarnos a nosotros mismos y buscarle a Él de todo corazón y encontrar en Él lo que requerimos para traer alabanza a su nombre, hermano.